Ya no sé si iniciamos o esperamos a... No, ya, ya. Ya, Eric, adelante. Muy bien. El siguiente artículo que vamos a revisar es es un artículo publicado en la revista de la Sociedad Europea de Cardiología. Pues como vimos, apartado del Clinical Research tiene un factor de impacto de 8.1. Y pues este artículo, pues un análisis post-hoc de lo que es el estudio de DAPA-HF, en el cual pues aquí se analizan pues el efecto de lo que es la dapaglifosina en lo que es los niveles de presión arterial sistólica. El, el autor principal es Matteo Serenelli. Es un cardiólogo que pues realmente tiene pues es reciente que inició con las publicaciones, dentro de las cuales la más importante pues es la que publicó en el año 2019, que fue el de los autores principales del estudio DAPA-HF. Y pues en total pues tiene 33 publicaciones y ha sido citado en 109 artículos. Como introducción, pues tenemos que sí existe una interacción en lo que es la presión arterial, los resultados y el efecto del tratamiento que tenemos para falla cardíaca, aunque se ha descrito que suele ser o suele tener un efecto paradójico. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto en algunas revisiones es que los pacientes con falla cardíaca con fracción de expulsión reducida, eh, el tener niveles de presión arterial sistólica más bajas van a condicionar a lo que es peores desenlaces. Esto viene dado principalmente por la disminución de lo que es el gasto cardíaco y un peor estado hemodinámico de estos pacientes. Y en ciertas ocasiones, pues sí se tiene que muchos de estos pacientes, y en concordancia con algunos médicos, pues tienen una infrautilización de lo que son las terapias eficaces que se tienen para lo que es la falla cardíaca, muchas veces por renuencia de los médicos, de los efectos que se tienen de los medicamentos que se ocupan. Eh, el efecto neto de los nuevos medicamentos que hemos visto, y el más nuevo y de los más recientes, de los inhibidores de SGLT2, pues es la reducción de lo que ha sido la hospitalización y en sí, pues la reducción de lo que son cifras de presión arterial sistólica. Principalmente, pues este medicamento por su efecto a nivel de glucosa, pues ha sido utilizado principalmente en pacientes diabéticos con una reducción de 3 a 4 milímetros de mercurio. Eh, en sí, este artículo pues se basa en dichos efectos que tienen a nivel de presión arterial sistólica y pues qué tanto pues, o sea, nos puede conllevar esta reducción de presión arterial sistólica a peores desenlaces, eficacia y pues la seguridad que se tienen de este medicamento, por lo cual pues se hace este análisis del estudio de APA-HF. Bueno, ¿qué método se utilizó? Pues es un estudio aleatorizado, doblemente ciego y controlado con placebo, en los cuales pues se midieron los eventos cardiovasculares en pacientes con falla cardíaca con fracción de expulsión reducida. En sí, pues se valoró la eficacia y seguridad con dosis de 10 miligramos una vez al día y pues obviamente todos estos pacientes tenían que tener la terapéutica estándar que se utiliza para falla cardíaca y se comparó con placebo. Eh, Realmente, pues sí, fue un estudio multicéntrico donde participaron alrededor de 20 países y 410 centros en estos países, en los cuales, pues, estos pacientes tenían que firmar un consentimiento informado. Dentro de lo que son los pacientes que se abordaron en este estudio, pues eran hombres o mujeres con una edad mayor a 18 años que tuvieran una clase funcional NIHA de 2 a 4, una FEBI reducida de menos del 40%,
que tuvieran una terapia farmacológica óptima. Incluso pues habían pacientes que tenían los dispositivos que se ocupan para falla cardíaca. Los cortes de NT-proBNP pues eran mayor a 600. Cuando un paciente ya estaba hospitalizado, el corte ya era mayor a 400. Pacientes con arritmias como FA o Flutter, pues se tenían un corte más alto de alrededor de 900 picogramos mililitros de lo que es las cifras de NT-proBNP. Los criterios de extrusión, pues realmente pues eran pacientes que sí estuvieran sintomáticos de los eventos de hipotensión y pues que tuvieran una tasa de filtrado glomerular menos a 30 y diabéticos de tipo 1. Realmente se vieron varias visitas de estos pacientes. En la visita 1 que fue dentro de los 14 días de lo que era la aleatorización, pues era el periodo de selección donde se observaban los periodos de inclusión, exclusión y se recuperaban la información de los pacientes que se tomaban en el estudio. La visita 2 pues fue para aleatorizar y la terapéutica que se les iba a dar y el seguimiento pues primero se dio de 14 y posterior a 60 días, posterior a los 120, 240, 360 y posterior a esto fue a partir de 4 meses. La reducción de la dosis a 5 miligramos siempre se da a pacientes aquellos que tenían una disminución en la tasa de filtrado glomerular o que tuvieran depresión de volumen o eventos de hipotensión, ya se decidía reducir la dosis de dapaglifosina. ¿Cuáles eran los resultados que se analizaban? Pues el primario fue el empeoramiento de la falla cardíaca, ya sea por hospitalización o por visitas urgentes por el deterioro clínico que tuvieran esos pacientes y que requerían tratamiento intravenoso o que tuvieran una muerte cardiovascular. El secundario, pues era hospitalización por falla cardíaca, muerte de origen cardiovascular, hospitalizaciones ya sea primera o recurrente por falla cardíaca y muertes cardiovasculares. Realmente, pues, también se llevó a cabo, pues, un cuestionario de síntomas, el de Kansas City, y pues también se fueron siguiendo alrededor de 8 meses y ver si tenían una disminución de lo que eran síntomas. También de los eventos y ya dentro de los efectos adversos que se podían tener al utilizar estos medicamentos, pues era la disminución también de lo que era la tasa de filtrado glomerular alrededor del 50%, o también una definida como una caída de la tasa de filtrado glomerular ya en un estadio muy avanzado de menos de 15, o pacientes que requieran ya una terapia sustitutiva o incluso un trasplante renal. Y pues también un punto importante pues era la muerte por cualquier causa. ¿Qué eventos adversos eran los de interés que se buscaban con esos pacientes? Pues los eventos de depresión de volumen, eventos renales, eventos de hipoglicemia importante, eventos de fracturas, cetoacidosis y amputaciones y pacientes que tuvieran diagnóstico de gangrena de Fournier. Pues recordar que el estudio Canvas, pues, o sea, dentro de un análisis que se hizo, pues estos pacientes, pues sí, o sea, se vio que tal vez el efecto del medicamento, pues era conllevar a lo que era más amputaciones. Dentro del análisis estadístico, pues se estratificaron en 4 categorías de presión arterial sistólica. Menores a 110, que eran los que se consideran de una tensión arterial baja. Mayores de 110 y 120. Pacientes que tenían 120 a 130 y mayores de 130. Estas cifras pues fueron arbitrarias y se basaban en otros estudios previos. La presión arterial sistólica pues se medía en cada visita, como muy bien dijimos que era 14, 60, 120, 240, 360 y 4 meses. Las características basales pues se iban resumiendo como medidas o desviaciones estándar, medias y rangos intercuartiles y porcentajes. Los datos que se iban transcurriendo en el tiempo pues se utilizaban curvas de Kaplan-Meier y modelos de regresión proporcionales de Cox. Y esto se estratificaba según el estado de algunas enfermedades como diabetes,
hospitalizaciones y pues algunos factores que podían influir en este estudio, como era el tratamiento que tuvieran los pacientes. Otro punto importante, pues, es que la relación de riesgos potenciales no lineales, pues, era todo medido con el espectro de la presión arterial sistólica. También se utilizaron análisis polinominales fraccionados y que estos eran asociados a lo que era la presión arterial sistólica y que también eran, donde se medía la asociación de un evento de interés con la presión arterial sistólica. Se utilizaban modelos de Cox para calcular odds ratio y pues también intervalos de confianza y valores de P. Y se midieron también las interacciones que habían de la presión arterial sistólica y los efectos del tratamiento. También se analizaban pues en varias categorías, ya un subanálisis que se hizo, pues se considera presión baja o presión alta según si era menos de 110 o más alta si era mayor de 110, y esto tenían una presión basal y pues se consideran en estas dos categorías. Y pues se iban midiendo más o menos cada 2 meses. Todos los análisis fueron puestos en un programa de Stata, versión 15.1, y los valores de P que se consideraban significantemente estadísticos, pues era menor a 0.05. Bueno, ya entrando en las características de los pacientes, pues vemos que era una población grande, de alrededor de 4.700 pacientes, donde la mayor población de los pacientes pues era pacientes que tenían una presión arterial sistólica mayor de 130. Vemos que los pacientes con edad pacientes más jóvenes, de edad más baja, pues tenían una presión arterial igual más baja. La mayoría de los pacientes era de raza blanca. Pacientes que tuvieran tensión arterial más baja se asocian a un nivel más elevado de creatinina y mayor elevación de lo que eran cifras de NT-proBNP. Y también estos pacientes con cifras de tensión más baja, pues se asocian a una fracción de expulsión reducida. Y la mayoría de los pacientes ya en todos los subgrupos que se vieron, pues estaban en un estadio de la NIJA 2. De la terapia que se utilizaba para los pacientes que se utilizaban en este estudio, pues eran pacientes que tenían una terapia para falla cardíaca, pues de las que más utilizaban, pues eran betabloqueadores e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y de los medicamentos para lo que era diabetes, pues el que más se utilizó era la metformina. Y pues muchos de estos pacientes también tenían terapia con resincronización cardíaca u otras. Bueno, ya entrando a los resultados, vemos que ya los pacientes que tenían o que se vieron que tenían cambios en la presión arterial, pues era el efecto más importante en metformina. Esto fue a las 2 semanas, vimos que tenía una reducción de alrededor de 3.1 comparado con placebo, que era de 0.5. Ya en un seguimiento más largo, a 4 meses, pues ya se vio que con el placebo se reducía alrededor de 0.6 contra lo que era la dapaglifosina, que era de alrededor de 2.6 milímetros de mercurio en lo que eran niveles de tensión arterial. También se vio que pues un aumento que era ligero en pacientes que tenían una presión arterial sistólica más baja al inicio del estudio. Ya analizando ya presiones más bajas, pacientes con mayor de 90 de presión arterial sistólica, vemos que ya a los 8 meses, pues sí, alrededor de 5.9 sí experimentaron reducción de lo que era cifras de tensión arterial sistólica. Y pues el efecto más importante, pues alrededor del 6.3%, pues eran los pacientes que utilizaban dapaglifosina con un valor de una interacción de P de 0.61. También ya a niveles más bajos, que ya eran la mayoría de los pacientes que se utilizaban en el estudio, pues realmente pues igual se vio que la
dapaglifosina pues sí logra disminuir con un porcentaje de 2.9 comparado con placebo 2.7, pues los niveles de tensión arterial sistólica. Y el efecto que se ve tanto en la presión arterial sistólica como en, ya analizando ya subgrupos y presión arterial diastólica, pues realmente no fue tan grande. Ya para los desenlaces de compuestos primarios, pues vemos que los pacientes con mayor mortalidad, pues van a ser los pacientes que tienen una tensión arterial menor a 110 milímetros de mercurio. Ya vemos que conforme empieza a alzarse los niveles de tensión o elevarse los niveles de tensión arterial, pues ya vemos que esta cifra de mortalidad, pues ya empieza a disminuir. Sin embargo, pues lo más importante que se logra ver que hay una diferencia en mortalidad en todos los grupos de tensión arterial sistólica en aquellos que utilizaban dapaglifosina. Ya para los desenlaces que se vieron, que eran a nivel de muerte cardiovascular o hospitalización, pues vimos que en todos los grupos, pues dapaglifosina tenía una menor tasa de mortalidad, sin importar el nivel de tensión arterial sistólica. Ya por medio del cuestionario de Kansas, pues los pacientes que utilizaban lo que era el tratamiento con dapaglifosina, pues tenían mejoría en la sintomatología por medio de este cuestionario. Ya para la tabla de efecto que logramos tener con dapaglifosina, vemos que a nivel de muerte cardiovascular y hospitalización, pues el utilizar el tratamiento con dapaglifosina disminuye en todos los escenarios lo que es este punto. Ya en subgrupos de muerte de origen cardiovascular, ya en el conglomerado total y el conglomerado por subgrupos, vemos que sí, la dapaglifosina igual sí logra disminuir lo que es la muerte de origen cardiovascular. Y pues ya a nivel de lo que es hospitalización de igual forma y por todas las causas igual. En esta tabla pues se logra ver lo que es el punto de efecto que tiene la dapaglifosina. Vemos que es menos de la unidad, lo que conlleva que la dapaglifosina, pues en todos los escenarios de punto primario, de muerte cardiovascular, de visitas y hospitalización en urgencias, y pues todas las causas de muerte, pues realmente sí vemos que logra estar por debajo de lo que es la línea roja, que ahí pues no veríamos el efecto. En todos estos escenarios, pues la dapaglifosina pues logra tener este efecto de reducir el riesgo de estos eventos. Ya para lo que es la discontinuación y lo que son los eventos adversos que se buscaron, pues vemos que sí fue un poco mayor lo que eran los eventos adversos de depresión de volumen y de cambios en lo que era las cifras de creatinina, pero sin embargo, pues no era tan diferente a lo que era el placebo. Bueno, ya como discusión, pues tenemos que en este estudio lo que se logró ver que los pacientes con cifra de presión arterial sistólica baja, pues conllevan a peores resultados en ese grupo de pacientes con falla cardíaca con fracción de expulsión reducida. El beneficio de la dapaglifosina sobre la muerte y las hospitalizaciones por falla cardíaca fue consistente independientemente de todos los rangos de presión arterial sistólica. La dapaglifosina fue bien tolerada en todos los subgrupos de presión arterial, incluso los que tenían más baja. Y pues la reducción realmente de presión arterial sistólica fue muy leve. La tasa de interrupción de lo que era dapaglifosina pues no fue mayor al placebo. Los pacientes del subgrupo con presión arterial sistólica más baja, pues realmente sí se vio un efecto hemodinámico al ver que lograban incrementar lo que eran las cifras incluso de tensión arterial. Y pues esto
es un punto importante porque pues realmente pues podemos ver que tiene una mejoría en la función cardíaca con este tratamiento con dapaglifosina. ¿Cuál fue el hallazgo más importante del estudio? Pues que realmente la dapaglifosina es segura, bien tolerada, incluso en pacientes que tienen una tensión arterial baja, que es el subgrupo de los pacientes que tienen menos de 110 milímetros de mercurio, y el beneficio realmente es grande en todas las poblaciones. Realmente, pues, o sea, lo que se vio, pues, por cada 1000 pacientes, pues, realmente se tiene una mejoría en 54. Y pues la dapaglifosina pues podría tener beneficios por encima de los medicamentos que se utilizan en este escenario de falla cardíaca con fracción de expulsión reducida. Y pues de mayor consideración en los pacientes de mayor riesgo. También lo que se vio, pues el efecto hipotensor fue muy pequeño. Realmente incluso pues hubo mejoría hemodinámica en aquellos que tenían presión arterial sistólica muy baja. Y pues es consistente lo que se ha encontrado de los medicamentos como betabloqueadores ARA, antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, aunque esto todavía permanece sin explicación. Y pues la terapia es eficaz, incluso puede mejorar lo que es el gasto cardíaco en pacientes con falla cardíaca con fracción de expulsión reducida. Vemos que realmente una pequeña proporción de pacientes sí experimentó TAs por debajo de 90. Sin embargo, pues esta proporción fue muy similar. No hubo tanta diferencia en el placebo y los pacientes en tratamiento con dapaglifosina. El evento de interés, pues realmente fue más frecuente, ningún evento adverso, perdón, fue más frecuente en pacientes que tomaban lo que era dapaglifosina en comparación con placebo. ¿Cuáles son las limitaciones de este estudio? Pues es un análisis post-hoc y pues las categorías pues realmente fueron arbitrarias para lo que era la tensión arterial sistólica. Pero, sin embargo, pues se tiene que estas cifras de tensión arterial sistólica que se tomaban en cuenta en este estudio, pues ya habían sido revisadas en otros previos. Y pues esta es la última tabla que viene y pues vemos que pues los pacientes con falla cardíaca con fracción de expulsión reducida pues tienen reducción en la función sistólica del ventrículo derecho con disminución de lo que es el gasto cardíaco, reducción de lo que es la presión sistólica. Esto va a conllevar a un mayor número de lo que es la tasa de hospitalizaciones y muerte de origen cardiovascular o por cualquier motivo. Y pues pues aquí pues se activa la vía neuromoral, por lo cual pues se le da terapia. Pero pues hay pacientes que no toleran este tipo de medicación, por lo cual pues estos pacientes tienen el riesgo mayor de incrementar la tasa de hospitalizaciones y muerte de origen cardiovascular. Y pues ya los cambios que se ven a nivel de lo que son presión arterial sistólica son bajos, no son altos. Y los desenlaces que se ven primario, pues realmente la dapaglifosina sí logra disminuir lo que es este componente. En conclusión, pues tenemos que la dapaglifosina pues reduce el riesgo de muerte y empeoramiento de lo que es la insuficiencia cardíaca, mejora los síntomas, y pues esto fue en casi todos los grupos que se vio de los pacientes con la presión arterial sistólica, ya sea baja o alta. El efecto de la dapaglifosina sobre lo que es la presión arterial sistólica, pues es muy pequeño, no es muy grande. Y pues no hubo un desequilibrio significativo en los eventos adversos, o pues no fue mayor la tasa de interrupción de lo que es el tratamiento entre dapaglifosina y placebo, incluso en pacientes que tenían una tensión arterial un poco más baja. Y pues nada más. Muy bien. No sé, José Luis, ¿algún comentario? Doctor Leiva Pons.
El doctor dijo que iba a estar trabajando en su computadora, doctor, no sé si esté ocupado. Ok, bien. ¿Por qué te pareció interesante, Eric, este artículo? Porque realmente pues es un medicamento de los más nuevos que hemos visto. Aún está pues, bueno, o sea, ya hemos visto los efectos cardiovasculares que tiene y que se vea mejoría. Y pues el efecto hipotensor que se ve o sea, o que se tiene en cuenta, que se tiene muy en cuenta, pues no es tan importante. Lo que sí, pues, o sea, también vemos que hay mejoría incluso en pacientes que tienen presión arterial sistólica bajita, incluso pues logra mejorar lo que es la función cardíaca. Entonces, pues, de ahí parte mucho lo que es ver qué componente es el que mejora lo que es los inhibidores de SGLT2, que son de los nuevos para tratar tanto la diabetes como en este escenario de insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida. Ajá, ok. ¿Tienes efectos adversos? ¿Cuáles reportan Eric? Aquí estoy viendo el artículo, pero ¿tienes Pues por ahí alguna tabla de efectos adversos? los efectos adversos eran depresión de volumen, lo que se tenían previamente, que eran los eventos de gangrena, amputación, polisemia, cambios en lo que es los niveles séricos de creatinina, mejoramiento de la funcional. Lo que sí es más es la comisona. Ajá. Ok, esa es la tabla que tienes aquí, ¿verdad? Sí. Y la distribución incluso estuvo bastante bien de acuerdo a los cuartiles estos que hicieron de la presión sistólica, ¿no? Por ejemplo, arriba de 604, 595, 500, 400, ok. Descontinuación por cualquier razón, por evento adverso, 6.6, 6%. Yo creo que un promedio como el 5% de los pacientes tuvieron que descontinuar el medicamento por un evento adverso, ¿verdad? De los cuales el más frecuente fue depresión de volumen y evento adverso renal. ¿Eso qué será? O sea, que era... ¿Elevaron creatinina o qué? Sí, elevaron que Es que tuvieron... también mencionaba que los pacientes que tenían menor presión arterial no recibían a lo mejor YECA o beta bloqueador, pero recibían más diurético. Entonces no sé si eso también tenga algo que ver. Uh-huh. Bueno, ok. Está bien. Bueno, sí. Es un estudio, se llama PATON, ¿verdad? Sí saben que es ese tipo de estudios, ¿no? Es donde los pacientes ya están con un tratamiento médico óptimo, o lo más óptimo posible. Si me puedes poner la tabla de las características basales de los pacientes en donde cómo estaban con el tratamiento basal, aquí, ¿no? Sí, no. Es la siguiente. Lo siguiente, ahí, ¿no? En donde, como decías, ¿no? El medicamento que más estaban utilizando, todos tenían fe baja. Eran pacientes fe baja, estamos hablando en un promedio de menos de 30%, en donde la mayor parte de los pacientes tenían una edad, pues más o menos de 65, 70 años, ¿no? Y donde más del 90% estaban utilizando beta bloqueador y un inhibidor de enzima convertida en angiotensina en el 60%, ARNIS en menos del 20%, ¿no? Bajita en realidad la proporción de pacientes que estaban utilizando ARNIS. Entonces allí como que dicen, bueno, ok, fíjense cómo la digital la siguen utilizando, estaban utilizando digital y diuréticos, una buena proporción de diuréticos, ¿verdad? De pacientes con diuréticos.
Entonces estaban ¿cuántos eran diabéticos? Eric, ¿te acuerdas aquí? Tienen la proporción de cuántos. Ah, diabetes mellitus. Tratamiento con diabetes mellitus, ¿sí, verdad? Era ¿Qué proporción eran diabéticos? 40%. 40% en proporción eran diabéticos. Ok. Y entonces lo que hacen es agregarle al tratamiento óptimo o razonablemente óptimo para la insuficiencia cardíaca, darles dapaglifosina, sean o no sean diabéticos, ¿verdad? Sí. Ahí, hasta ahí vamos. Buscando un punto final primario que era las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o muerte de origen cardiovascular. Y aquí en este artículo lo que hacen es tratar de investigar si tiene algún efecto o es diferente entre las diferentes presiones arteriales sistólicas con las que se ingresaron, ¿verdad? Sí. Y en base a eso encuentran un resultado en donde pareciera que si lo inicias en los pacientes que tienen una presión arterial sistólica un poquito mayor, o más, o sea, un poquito no tan baja, la probabilidad de que toleran el medicamento y de que sea benéfico es todavía mayor, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Bueno, muy bien, perfecto. ¿Algún otro comentario, Miguel, Ricardo? A mí lo que me llama la atención, digo, ya había sido contundente lo que se había mostrado en el estudio inicial, en el DAPA-HF, tanto en pacientes diabéticos y no diabéticos, y que se reducía la mortalidad de la hospitalización, que en estos pacientes, en el subanálisis, hubo un mayor descenso de la tensión arterial sistólica en los pacientes que tenían mayor de 130 o menor de 130, y hubo un menor efecto en aquellos pacientes que tenían presiones menores de 110. Y lo que menciona ahí en el artículo, y como lo comentó también Eric, que habían ellos dado la propuesta que una hipótesis de que si tenían una terapia eficaz, podía llegar a mejorar el gasto cardíaco en pacientes que tuvieran fracción de eyección reducida. Entonces, y que esto podía llegar a compensar cualquier efecto inducido por el tratamiento de la presión arterial. Yo creo que esto pues sí llama la atención, digo, es un análisis post-hoc, o sea, pero pues es importante ver todo esto y lo que esperamos que en las siguientes guías pues se posicione o se mencione el uso de la dapaglifosina por los grandes beneficios que tiene, pero en particular eso fue algo que me llamó mucho la atención, que hubo un menor efecto hipotensor en pacientes que tenían menor presión arterial, que es algo que tampoco ellos han logrado esclarecer completamente. Ok, Ricardo, Miguel Galicia, ¿algún comentario? Sí, doctor. Bueno, nada diferente. Ya está bien probado el beneficio de dapaglifosina. Yo creo que es el fármaco de este año, así como lo fue en su momento el Entresto. Y pues ya por eso se considera como el cuarto fármaco en la terapia pilar de los pacientes con insuficiencia cardíaca, después del beta bloqueador, los antagonistas de mineralocorticoides y el sacubitril valsartán. Ya digo, el mensaje aquí es independientemente de la presión arterial, se puede utilizar y eso nos da margen de hacer modificaciones en el resto de los medicamentos. Es prometedor también en los pacientes con enfermedad renal crónica y aquellos con enfermedad arterial periférica. Hay un subanálisis así como similar a pero en este grupo de pacientes y también el beneficio en los eventos cardiovasculares también los disminuye. Entonces, probablemente estaría bueno revisar ese otro subanálisis en donde el beneficio de este medicamento se extienda a esa población. De manera que ahorita, pues, de ser un medicamento antidiabético, pues ha girado completamente a ser un medicamento para enfermedad cardiovascular, porque pues ya vimos que es incluso el beneficio persiste en los pacientes que no tienen diabetes. En general, pues es eso, es un fármaco, como le dijo Miguelito, que yo creo que vamos a ver ya reflejado en las siguientes guías del manejo con pacientes con insuficiencia cardíaca. Y lo único que ya comentó también usted y que habíamos visto en la sesión pasada de insuficiencia cardíaca es el uso de digital. Estaba viendo la tabla y pues es un gran porcentaje, una quinta parte de los pacientes tienen digital a pesar de que pues le hacen el feo en las guías y le hacen el feo en las revisiones, pero lo siguen utilizando.
Sí, ok. Miguel Galicia. Pues, pues no, ningún gran comentario. Creo que siempre es importante tener en cuenta o conocer todos los efectos de los medicamentos, y estos responden en parte a la pregunta si tiene efectos en la tensión arterial, y esto se asocia a algún efecto adverso o algún desenlace desfavorable. Y pues al parecer no, parece ser seguro tanto en pacientes con tensión arterial elevada como en aquellos pacientes con tensión arterial disminuida. Y lo que dijo Miguel también había llamado la atención ayer, que sí, que en aquellos pacientes con tensión arterial de 130 o más fue quienes más disminuyó la tensión arterial en comparación con los pacientes que se encontraban hipotensos. Pero pues realmente más allá de eso no nada más. Bueno, ok, muy bien, sí, creo que acá más posicionándose es bueno que veamos el artículo que menciona Ricardo, a ver si lo podemos ver la próxima semana. Y hay que escoger otro artículo también para el martes. Sí, doctor. Juan Manuel, Sí, perdóname que creo que me muy... fui a ver un paciente, pero pues sí, ¿cuál José Luis. artículo mencionaron? Un subanálisis del DAPA-HF, doctor, en paciente sobre el efecto hipotensor, disminución Ah, de la ya. presión Ok. arterial sistólica. Sí, mencionaba Ricardo algunos sobre pacientes con enfermedad renal crónica. Ricardo, ¿sí era así? Sí, y Se enfermedad arterial llama, periférica. Y se enfermedad llama arterial DAPA periférica. CKD. Ok, perfecto. Sí, yo creo que sería bueno que lo complementemos. Creo que se están posicionando, no sé qué opinas tú, José Luis, pero cada vez posicionándose más la publicocina, ¿no? Sí. DAPA sobre todo me parece que le comió el mandado a empaglifosina, aunque los estudios de EMPA-REG fueron buenos, pero me da la impresión de que DAPA ha tenido mucho más impacto con el artículo original y con sus subanálisis, y sobre todo también el de falla renal, etcétera. Ahorita que terminemos les voy a compartir algunos artículos que tengo aquí justo en el escritorio de la computadora, a propósito de eso, que pueden ser para aumentar el conocimiento de esta situación tan particular. Ok, perfecto. Sí, José Luis, en realidad ya hemos sacado los comentarios, si quieres. No, pues nada diferente de lo que seguramente dijeron, y que es lo que estabas tú diciendo ahorita. Yo creo que la dapaglifosina se ha posicionado muy bien, no necesariamente solo en el paciente con función ventricular deprimida, sino que también se ha propuesto para casi cualquier paciente con evidencia de algún daño miocárdico. Entonces yo creo que es una alternativa que hay que considerar. El problema es que los endocrinólogos les ha costado mucho trabajo adoptarlo. Dice Vicente Andrade, y lo comenté con él aquí en el elevador el otro día, dice Vicente Andrade que tienen el lado malo. Uno es que pueden producir un tipo de acidosis no cetósica, o sea, un tipo de, no sé exactamente que sea acidosis no cetósica, que es una complicación del uso de este tipo de fármacos. Y la otra es que yo tuve mi primer paciente que vi con dapaglifosina, hizo una prepucio balanitis, que es otra de las complicaciones relacionadas con el uso de estos fármacos, porque lo que hacen es que producen mucha glucosuria. Entonces, es uno de los efectos indeseables de estos medicamentos. Sin embargo, esto ocurre en un porcentaje inferior al 2%, y en general son fármacos bien tolerados. Nada, yo creo que hay que considerarlos como, yo se los he estado queriendo poner a mis pacientes con función ventricular deprimida después de un infarto. Sobre todo recién tuve un paciente que no se sabía diabético y le dejé la combinación metformina-dapaglifosina, y estoy por verlo a ver qué tal está yendo. Pues nada más. Ok, perfecto. Muy bien. Pues
pues nada, les comentaba que escojan, veamos 2 artículos la próxima semana. José Luis, ¿verdad? Y se acerca lo del europeo. Para estar también ahí al pendiente. Creo que es sábado, domingo, lunes y martes, ¿no? Algo así. Sí, en fin, está muy, muy complicado en la vida de todos los días tener que meter también el tema de estos congresos, pero bueno, pues es uno de los máximos eventos del año en cardiología, entonces ojalá que sí se puedan conectar. Bueno, ok. Muy bien, pues nada. Gracias y nos vemos mañana a las 7 para continuar la clase de Miguel, ¿verdad? Sí, doctor. Oiga, doctor, no, le iba a comentar, me mandó un mensaje Maru, me mandó un correo electrónico de enseñanza que pues como que le enviaban un mensaje un correo del Instituto Nacional de Cardiología y decía que en referencia a mí, en mi rotación del mes de septiembre, que quedaba liberada, pero pues yo le dije, bueno, entonces ¿eso qué significa? ¿Que está aceptado? ¿Qué pasó? Y me dijo, pues yo creo que sí, pasa por tu carta de presentación y tomo, le dije, voy a comentarlo con el doctor López Quijano para ver qué es lo que me dice, porque ayer me mandó ese correo que le enviaron del Instituto Nacional de Cardiología. Correcto. Pues hay que investigar directamente ahí. Sí, porque dice, en relación al médico residente, mi nombre se libera la rotación para el mes de septiembre del presente año por parte del Instituto Nacional de Cardiología. Atentamente, Elisa Becerril, Dirección de Enseñanza. Se libera, ¿cómo? Se libera de que ya ni me acuerdo cómo estaba la programación, Miguelito. Ni yo, por Sí, eso me llamó la sí, atención. sí. Dije, mañana le pregunto mejor al doctor López. Sí. Ok. Déjame de una vez checar Bueno, cómo está la programación. Ok, ¿quién es el José jefe Luis. ahorita de enseñanza, Juan Manuel? ¿Quién es el Es jefe de Carlos enseñanza? Sierra. Carlos Sierra, José Luis. Carlos Sierra es Ok, el bueno, si jefe de hubiera cualquier tema le enseñanza. podemos hablar directo, ¿no? Sí, voy a checar Sí, cómo estaba la le podemos programación que hablar haya. directo, yo creo que sí. Sí, perfecto. Ok, si Ok. quieres lo vemos mañana en la mañana, Miguel. Ok, Sí, yo sí, espero estar en el hospital más o menos igual, con 8:30, algo así. Ahí vemos eso, ¿no? ok, gracias. Órale, Sale, pues gracias a todos. De inmediato les mando sus artículos que les digo. Gracias, doctor. órale. Sale, gracias, José Luis. Bye. Che, Alicia está con el